Hola, bienvenidos a una nueva edición de Los Turelos de Viaje. Hoy vamos a hablar de la revalidación y la homologación de títulos en el exterior. Si tenés decidido irte a vivir al extranjero para seguir estudiando o para trabajar, lo primero que tenés que tener en cuenta es si podés o no revalidar tu título y a qué país te dirigís. Según una ley nacional sancionada en 1997, Argentina tiene convenios internacionales con distintos países para la revalidación y también para la aceptación de títulos homologados en nuestro país. Una vez que decidiste cuál es tu país de destino, lo primero que tenés que hacer es consultar de anteprima en el consulado correspondiente. Por ejemplo, si te fueras a España o Italia, preguntar en esos consulados cómo es el trámite para ir acelerando algunos pasos. Algunos de los documentos o papeles que tenés que tener a mano, por ejemplo, son el título o diploma, el plan de estudios, el analítico, estamos hablando tanto sea secundario o universitario, y todas estas documentaciones necesitan ser apostilladas, legalizados y traducidos en el caso de que vayas a un país que no hable la misma lengua que vos. También hay que tener en cuenta que las legalizaciones pasan por el Ministerio de Educación de tu país de residencia y también por la casa de estudios en la que cursaste tu carrera. Hay que tener en cuenta también qué tipo de pasaporte tenés y tenerlo a mano, por supuesto, es tu documento necesario a la hora de iniciar el trámite. Un punto a favor es que con la pandemia la mayoría de este tipo de trámites se ha digitalizado, por lo que la mayoría de instancias se realiza vía mail o páginas web y es mucho más sencillo para una persona que quiere homologar o revalidar su título en el exterior. En Italia, por ejemplo, si querés revalidar tu título secundario, tenés que tener el título a mano, el analítico y el plan de estudios y hacer la legalización entre el Ministerio de Educación Argentina. Todo esto debe ser legalizado, apostillado y traducido por un traductor que esté certificado por el Colegio de Traductores de tu localidad. Una vez que juntamos toda esta documentación en Italia y vamos al consulado italiano en tu ciudad, por ejemplo, vamos al consulado italiano que esté en Córdoba, que esté en Rosario, que esté en Buenos Aires, pedimos la validación de esos documentos. Una vez que tenemos la legalización de valor, después tenemos que ir a un ufficio escolástico en Italia, que es una oficina donde se realizan todo este tipo de trámites, que va a recibir esa documentación. En el caso que quisiéramos hacer todo esto con un título universitario en Italia, repasamos los pasos. Bueno, tenemos el analítico, el plan de estudios, el título, las apostillas, las legalizaciones, las traducciones. Hay que sumarle la declaración de valor del consulado italiano y de la universidad en la que cursaste. Hay muchas carreras que te exigen cursar algunas materias que no fueron dadas en tu plan de estudio para tener la revalidación total. Hablando de países en los que los argentinos piden esta revalidación, vamos a dar un ejemplo. En Estados Unidos este trámite cuesta entre $200 y $300. No es tan caro para alguien que decide ejercer su profesión en el extranjero. Pero atentos, porque en muchos casos te hacen cursar materias que sí deben ser abonadas en una universidad. Y de hecho en Estados Unidos hay empresas que se dedican exclusivamente a la revalidación de títulos, es decir, que la instancia es totalmente distinta y en muchos casos hasta privada. Argentina es uno de los países que más ha iniciado a realizar este tipo de trámites. ¿Por qué? Porque muchos profesionales deciden ir a emprender o a continuar su carrera en el extranjero. Por ejemplo, hablamos con la Universidad Nacional de Córdoba, con el área que se encarga de esta validación, y decían que antes recibían aproximadamente 5 consultas por año y en el último tiempo reciben 5 consultas por semana. Esto quiere decir que se ha incrementado de manera considerable. Y para tener en cuenta, por ejemplo, en Uruguay, Argentina lidera el ranking de países que exige la revalidación de sus títulos profesionales. Antes era Cuba, Venezuela y Argentina, ahora Argentina lidera el podio con la mayor cantidad de solicitantes de revalidaciones. Según el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, en el último año se iniciaron 2.300 trámites para la revalidación de títulos profesionales, siendo en su mayor parte los solicitantes de carreras vinculadas a la salud como medicina, odontología y psicología. Le sigue ingeniería, arquitectos y abogados, por ejemplo, que quieren revalidar sus títulos en el exterior, y un gran porcentaje de docentes. Tuvimos la oportunidad de hablar con Silvana Tortone, quien se encarga del proceso inverso, de revalidar los títulos de los extranjeros en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero ¿qué sucede? Los egresados están muy confundidos, entonces una fuente diaria de respuestas para quienes quieren realizar este trámite, y nos explicaba qué opina la Secretaría de Asuntos Académicos sobre este tema. Frente a las consultas de nuestros egresados, por supuesto que estamos a disposición para tratar de resolver las dudas que tengan.
Pero lo indicado y lo que nosotros sugerimos es que nuestros profesionales se contacten con las embajadas o consulados de los países a donde pretenden residir y ejercer, o bien con los ministerios de educación de dichos países. La primera consulta es si hay convenios entre universidades que faciliten este tipo de tratamientos de solicitudes, y no es entre universidades. Los convenios de reconocimiento de títulos universitarios se realizan entre países. En general es con el Ministerio de Educación o con la embajada del país a donde van a ir, donde tienen que iniciar su búsqueda. Por supuesto que desde acá vamos brindando todo el apoyo posible, informando que necesitan seguramente presentar documentación académica, tal como es diploma, certificado de calificaciones, el plan de estudio completo, los programas de cada año con el que se han formado, la carga de certificaciones de carga horaria, teórico y práctica. Todo eso tiene que estar legalizado por la universidad, que se encarga a su vez, a través de nuestra Oficialía Mayor, de legalizarlo en el Ministerio de Educación de la Nación, y luego cada uno de los interesados debe apostillar todos esos documentos académicos. Y en el caso de dirigirse a países no hispanoparlantes, también tendrán que hacer traducir toda esa documentación. Las consultas habitualmente deben ser un estimado, estoy dando un ejemplo, de 5 a 10 anuales, y en los últimos años son entre 5 y 10 consultas semanales. Nuestros jóvenes profesionales que quieren y buscan proyectar su futuro laboral en el exterior. Argentina tiene celebrados convenios con países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, España, Venezuela, Siria y Ucrania. El procedimiento que pueden aplicar entonces nuestros profesionales en alguno de estos países es invocar el convenio para hacer una homologación o convalidación en países que no tienen convenio con Argentina. El procedimiento de una reválida es directamente con una universidad y someterse a los requisitos, reglamentaciones, plazos y aranceles que le pongan esas instituciones. Pasaba el testimonio de Silvana Tortone con también la decisión del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la casa de estudios que más egresados reúne en la provincia y quien realiza estos trámites frecuentemente. Actualmente el rector John Boretto ha dado luz verde para realizar todo este tipo de trámites y agilizarlos de manera digital para los estudiantes. Este ha sido el especial de los Turelos de Viaje sobre revalidación de títulos. Recordá que en primera instancia tenés que consultarle al consulado del país al que te vas a dirigir para que te expliquen el paso a paso, o bien lo podés hacer en la universidad o en la casa de estudios que cursaste para poder tener el detalle. Esperemos que te haya servido, te esperamos en otro especial de los Turelos de Viaje.